Yo que tuve aquí que tuve, que era allí en el ET40, en la radio AM, En la donde nos radio, conocimos con vos, porque vos también perfectamente. trabajabas allí. Exactamente, yo allí estuve de colaborador de Oscar Velázquez, que Oscar Velázquez Sí, también lo tengo en la nómina para ser entrevistado. Me dijo que sí, pero es difícil por ahí contactarlo porque cambia de número de teléfono, no sé qué hace. Pero ya vamos a estar con Oscar Velázquez también, que en este momento está retirado. Gracias por estar aquí, Marcelo. Vamos a arrancar. Eh, Bienvenido, ¿no? A ser parte de este ciclo periodístico que está apunta a conversar y a dialogar con periodistas y comunicadores locales. ujú, Sos profesor en ciencias sociales, así que sí, tengo que corregir después acá el protocolo de preguntas que hice. Te dedicas también al periodismo, a ser cronista, me dijiste. ujú. La primera pregunta, ¿cuáles considerás que son las principales razones del periodismo contemporáneo? La razón del periodismo contemporáneo tiene que ver con dilucidar la verdad, en cierta forma, eh, podríamos decir. No como la ciencia, que la ciencia, digamos, tiene un modelo determinado en el ámbito del periodismo. Bueno, va a ese camino de la verdad, va al camino de la transparencia, va al camino del diálogo, es decir, excede la verdad, porque tiene que ver con una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Con la cultura La general. anticipación, muchas veces la velocidad, ¿no? Sí, 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 yo creo que, no sé a Es un quién lo gran escuchaba. problema ahí, pero Sí, la anticipación hoy, por ahí yo la creo válida, como decía Víctor Ducrot, un profesor que tuve de allí de la Universidad de La Plata. Víctor Ducrot, eh, él decía la anticipación, la primicia, y era principalmente con los diarios que salían a la mañana. A ver quién lo contaba antes, digamos, porque después dónde te ibas a enterar. Todos los diarios que iban a venir claro, después iban a ser como una réplica. exactamente. Pero hoy Y tenemos, la guía digamos, para el periodista de radio y de televisión. y claro, digamos, era el pie, iban todos al diario. Yo me Bueno, hoy acuerdo sigue que. siendo el diario, ¿eh? Solo que hoy es digital y Sí, y lo tenés al claro, pero instante. antes eran dos diarios, acá yo me acuerdo, principales de Entre Ríos. Era el Diario de Paraná y el Uno de Paraná, o el Hora Cero en esa época. Entonces, a ver Hora cero. quién traía las cosas y quién traía la primicia. Y después no podíamos porque no existía el celular, no existía Claro, internet, claro, no claro, claro, existía claro. eso. Así que bueno, ¿Y cuál? la primicia hoy yo creo que vos podés dar una primicia, pero nadie la escuchó, porque escucharon todo, la escucharon en otro lugar dentro de cinco Ya no es minutos, más primicia. o se la pasaron Sí, por sí, los celulares digitales, digamos. Se la pasaron por WhatsApp, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. ¿viste? Qué sé yo, es Cuando, muy veloz todo. exactamente, entonces hoy cuando vos creés que está dando una primicia, ya había dejado de ser primicia hace minutos o hace Claro, horas. sí, 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 sí. ¿Cuál es tu mirada o reflexión sobre la actividad periodística y comunicacional de aquí, local, de la Ujú. ciudad de La Paz? Bueno, acá es como que hay de todo, ¿no es cierto? Sabemos, Yo soy de escuchar la FM. sí. Perdón, la AM, perdón, la Bueno, AM, bueno, AM, bueno. AM, AM. Y ahora que no hay AM, Y yo escucho AM igual, escucho Radio Nacional ah, 870 y escucho LT10, de allí la radio y la Universidad de de Santa Santa Fe. Fe, la Universidad Nacional de Esas dos Santa Fe. escucho yo. Esas son mi fuente de información en radio. Sí, Pero acá radio FM no escucho, no no escuchás. escucho. Así que bueno, empecé en la radio FM yo, empecé, digamos, ¿En mi qué? paso En por los medios de vivencias. comunicación en Vivencias ¿Qué año? 97.5. ¿Qué año? Y eso habrá sido en los Noventa y siete 90. punto cinco estamos acá, 97.5. Esta era Y claro, la era la vivencia. frecuencia Es de la Radio frecuencia, Vivencias. exactamente, que termina últimamente quedándose Ujú. la Iglesia Bautista de La Paz. Claro, quizás es así. Exactamente, es así. Yo comencé con la 97.5 con un programa, se llamaba Música en Libertad. Ujú. Y era toda la música que estuvo prohibida en la época de la dictadura militar, principalmente, o los autores. Entonces pasábamos desde rock nacional
hasta Linares Cardoso, que le habían prohibido 2 temas, es decir, También estaba era muy censurado. amplio, digamos. Sí. Entonces, ese era el primer programa que fue en FM, fíjate vos, que fue una primicia en esa época, porque Mm, era la primera FM, creería yo, de la ciudad. Vivencia de la ciudad. Sí. Osuna era el empresario que había puesto la Yo-Yo. Sí, Era el el empresario que hermano había puesto. del agenciero que está ahí por No, calle. él era de Ah, Yo-Yo, sí, él justamente el sí. agenciero, Claro, que hoy claro, vende claro. quiniela y Sí, lotería. el hermano que era Caro, que es un amigo, Sí. que ahora está en Miami, él era operador. Ah, Él era bien. operador de la radio y Ujú. tenía también programas de Sí, radio, ¿no es cierto? sí. Ujú. ¿Cuáles pensás que son los intereses del periodismo o el periodista? Seguimos hablando aquí de Ajá. La Paz, ¿no? Esto, bueno, si bien vos no seguís mucho, me decís, pero sí tenés un poco Sí, lo sí, que sí. corre. ¿Cuáles pensás que son los intereses del periodismo local? ¿Informar, ejercer presencia por algún sector particular o personal, o hacerse conocido y gozar de tribunas? Yo creo que es una mezcla. Yo creo que es una mezcla. Y yo tengo la mirada de haber pasado por los medios, digamos, Claro, también. sí, Bueno, acá en lo local, en FM Vivencias, allí con Música en Libertad, en donde más. Y en el ET40. Y bueno, y es como que estoy más cercano, te voy a decir la verdad, siempre estuve más cercano a la gente que andaba por allí. sí, Vos me decís el periodismo local y bueno, yo recuerdo, digamos, y hasta hace poquito escribía en su blog Negro Romero, que sí, sí, además de sí, haber sido docente mío en Derechos sí, sí, Humanos, en la Cátedra de Derechos Humanos de mi sí, formación, él era también un periodista autodidacta, digamos, un claro, sí, pero comunicador. fue de Sí, los sí, más escuchados sí, en radio y de los más y en. importantes destacados en el ET40 también, Claro, sí. Después llegó Narciso Sena. claro. Benítez, el de Claro, Santa Elena, sí. Con Maldonado también he mm, trabajado, con Mario Maldonado. el Él siempre ha vecino, tenido. vecino de acá, Mario Claro, Maldonado. y él trabajaba en esta radio también hasta Exactamente, hace sí, poco por tiempo. problemas de salud él tuvo Sí, que dejar. bueno, así que te quiero decir, yo conozco un poco todo, Mm, digamos, pero tampoco no, no conozco demasiado, te sí, puedo decir. claro. Entonces, por ahí tirar opiniones a veces pueden ser muy arriesgadas, Ujú, digamos, sí, sí, muy sí. arriesgadas y Sí, tienen que ver más con las tener el pasiones comunes. acercamiento más artístico, digamos, de la presencia de Sí. esa persona, Sí, sí. Me más como gustaba el programa de artista, Petra digamos, Roger, divulgar. me gustaba y lo escuchaba, los Claro, programas de claro, Petra Roger. claro. Me gustaba el estilo, digamos, de ella, directo, a veces sin filtro, y bueno, digamos que te dejaba pasmado. Sí, O decía, bueno, yo voté a tal, sí, y lo sí, decía ahí públicamente en la sí, radio. claro. Entonces, cosas que acá por ahí la gente se cuida, digamos, Ujú, el comunicador social, la comunicadora, el periodista, la periodista, se cuidan un poco de decir, bueno, yo soy de tal partido. sí. Pero bueno, me gustaba Ese ímpetu. ese ímpetu, ¿no es cierto? Y de decir cosas y de jugarse bueno, y hasta de contar lo más íntimo, Militar. digamos, de lo que hacía en su Vos casa, decís digamos, que o de lo también que comió ese día. vos decís que Petra Roger acá fue como anterior a que surgiese el periodismo militante en la Argentina, que ella No ya lo hacía, sé, decís vos. no sé, no le hablo de periodismo militante, Ajá. sino periodismo a rajatabla, Ah, digamos, a decir todo y a veces hasta sin filtro. sí. Pero hasta decir, por eso te digo, hasta decir, bueno, yo voto tal y tal. Sí, Y por ahí va cambiando. claro. 2 años votaba uno, 2 años votaba el otro, buscando lo bueno, digamos, lo bueno de cada Ujú. sector. Que eso también Comprendemos, es Marcelo. una. Comprendemos lo que estás diciendo ahora. Mira, cambio ahora la orientación de las preguntas y me Dale. enfoco y nos enfocamos como docente que sos Sí. y de los intercambios institucionales y gremiales. ¿Cuáles son las prioridades del sistema, digamos, de las experiencias que vos tenés como docente de participar institucionalmente? Obviamente que lo hacen permanentemente, con los gremios también. ¿Cuáles son las prioridades del sistema educativo argentino y cuáles son las prioridades del docente o de los docentes Ujú. hoy, en la actualidad, en los últimos Del años? sistema educativo y de los docentes ¿Cuál es la y las prioridad para docentes. el sistema educativo
Y si hay diferencia, ¿cuál es la prioridad que los docentes dicen esto tiene que ser la prioridad? Sí. Ajá. Hay un debate siempre, Ajá, hay un debate, porque por ejemplo, el derecho a la educación sí, que se ganaron los pueblos, que se han ganado los pueblos, es decir, bueno, queremos educarnos y no importa si no tengamos dinero para educarnos, porque hasta el siglo XIX, acá estamos en el XXI entrando, hace 120, 130 años, acá el que no tenía dinero, el que no era rico, no podía no estudiar. podía estudiar, no, no. Venía la tradición ya de la tradición de las universidades que hubo acá en la El Argentina, virreinato, del virreinato, digamos, que eran Potosí, solamente, todo que eso. claro, que eran solamente primero los españoles, los europeos, hombres, después los hombres también seguían, ya los criollos, como Mariano Moreno, Saavedra, etcétera, etcétera, Artigas, los criollos, y después para entrar, digamos, el pueblo, No, y no, recién no fines del siglo existía. XIX, estaba Sí, sí, totalmente. la ley 1420, estuvo en 1888, Ujú. recién ahí, que más que nada era para que los inmigrantes entren al sistema educativo. Y bueno, y por ahí se colaron los gauchos, se Claro, colaron los indígenas, se colaron otros más, ¿no es cierto? Pero era para los inmigrantes. claro. Es decir, la escuela pública acá se creó para que los inmigrantes se integren a la Argentina y generar un ser argentino. Ese fue la génesis, digamos, generar el ser argentino, abroquelarnos, generar la idea de patria Una identidad, una y unidad, identidad, unidad, ser nacional. El Estado-nación se iba claro. conformando allí, ¿no Querer es lo cierto? mismo. Y bueno, hasta el día de hoy, digamos, la CETERA, por ejemplo, la CTA cuando se hacía el ayuno, lo tenía Sarmiento como amordazado, como Ujú. diciendo, mirá la educación pública, pero inclusive ya ponía un cuadro en la CETERA, que venía a ser una confederación de trabajadores de la educación, que podríamos decir que critica todo lo que es la historia tradicional. Fíjate vos cómo a Sarmiento lo rescataba Sí, y lo ponía ahí con un pañuelo sí, amordazado, digamos, cuando se simbólicamente. hizo la carpa blanca, el Claro. ayuno, y me impactaba, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos una crítica fuerte principalmente a Sarmiento por su trato al gauchaje y a los Al indios, nativo, digamos. sí, totalmente. Así Y es. como en cierto Que punto servían también para abonar tierra, que la, debieran, como en cierto hubieran, punto la educación argentina también dice, bueno, pero escuchen, acá está Sarmiento, que fue el que eh, hizo que trajo la logremos, digamos, educación, pero una educación laica, totalmente excluyente también, laica, laica, bueno, laica, gratuita y obligatoria. gratuita y obligatoria, Claro. pero era excluyente, a su vez era Sí, era excluyente, incluyente para el que no tenía dinero, pero era excluyente para el que no era claro, blanco, el que no claro, era por eso las hombre. polémicas que se siguen planteando. Pero te quiero decir, bueno, el sistema educativo argentino está entrampado en esas cuestiones todavía, ¿eh? Entonces estamos viendo, hoy quizás ya el gran debate es lo democrático, cómo llegar a ser una sociedad, no ya homogeneizada como quería Ujú. Sarmiento en algún momento, laica, eh, Gratuita, obligatoria laica y para todos, para y todos. todas, decimos ahora. Ahora ya es decir, cómo realmente llegar a toda esa gente, somos 40 millones de argentinos y de Argentina, pero a la vez tratar de ser, de sembrar la semilla de la La democracia igualdad, y de sembrar la semilla de la la democracia. democracia, de que podamos ser Bueno, democráticos y democratización, claro, que nos sintamos iguales, ¿sí? tenemos una tremenda democratización Esa es. tecnológica, pero la democratización política o ideológica y económica Ujú. está lejos. Sí, exactamente. Bueno, entonces eso es lo que quiere la democracia, profundizar la democracia, porque se lo exigen también los pactos internacionales. Nosotros somos firmantes De varios, bueno, de la de Carta de las Naciones, la de la mayoría Carta de de los la... pactos Sí, ya internacionales, están dentro de la Constitución Nacional, inclusive. totalmente. 41 minutos tenemos de las 11 de la mañana, una pausa musical, compartimos música y continuamos con el docente y cronista Ah, periodístico ajá, Marcelo Faure. gracias. Con Marcelo Faure en la entrevista, en este ciclo de entrevistas a periodistas, comunicadores locales aquí de la ciudad de La Paz. Estamos en la parte de educación, eh, pidiendo la opinión, la mirada de Marcelo Ujú. Faure.
¿Y cuáles son las prioridades que fundamentan los directivos de los colegios, los institutos y las escuelas? Ujú. Ese sector, digamos, del sistema de educación, para ellos, ¿cuál es la prioridad? ¿O Yo hay, creo que hay alguna sí, variación? yo creo que se agrega la cuestión de la capacitación, digamos, y la capacidad edilicia. O sea, Sí. la capacitación y el perfeccionamiento hacia el sector docente, Ujú. pero también que haya escuelas que se puedan habitar, que haya escuelas donde se puedan procesar, digamos, la enseñanza-aprendizaje. Pues si vos estás en invierno, hoy es un día de frío, hoy Sí, cómo sí, hacer sí, para sí, estudiar en una sí, sí, escuela sí, sí, sin una estufa, total. sin un hogar, si hasta puede La hacer una estufa, infraestructura. hasta puede hacer una estufa comunitaria en una escuela, qué sé yo. Sí. ¿Y para los gremios, cuál es la Y prioridad? los gremios, para la prioridad es las paritarias principalmente, y la cuestión salarial. Eso está arriba, fíjate hoy que lo reclamo tanto de la multisectorial de Entre Ríos, Sí, que es un conglomerado de movimientos sociales y sindicatos, reclaman la cuestión salarial principalmente, ¿no es cierto? Y bueno, lo de la pandemia o de la epidemia, depende de donde donde nos ubiquemos, queda, digamos, un poquito más atrás. Pero en realidad se plantea la crisis económica. sí, sí, sí. ¿Qué falta más o qué es lo que se vuelve deficiente, si es así, o lo que vuelve deficiente a la educación nuestra, ¿no? En Argentina? El poco compromiso de los actores y sujetos, la falta de disciplina de los mismos, falta o exceso de libertades, elecciones. Un poquito Eh, tocamos algo anteriormente, sí, digamos. bueno, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer a nivel educativo y a nivel social como un reencuentro de la sociedad, digamos, porque hay demasiadas grietas, no hay una sola, hay varias grietas en la sociedad que hay que ir, heridas que hay que ir suturando. Sí, Y eso es un proceso, creo que todavía estamos dentro de ese proceso. Hasta te diría de unidad nacional, o de pacto nacional, o de contrato social, o de contrato ecosocial, es decir, es todo un camino donde cada uno va dejando un poquito para hacer en comunidad. ahora cambiamos un poquito también la orientación o el enfoque, si bien continuamos ahí en la cuestión, en la línea social, en la línea con el estado de fondo, ¿cuáles relatos concluís o pensás vos, Marcelo, si querés desde un abordaje histórico, ¿no? O disciplinario, cientista social, cuáles relatos son más ciertos y creíbles? ¿El que argumenta que el poder político y corporativo solo administra con ajustes? ¿O el otro argumento que dice que Argentina se cierra y se aísla del mundo, de los negocios, viviendo un proteccionismo destructor de las inversiones? ¿Cuál es el más cierto para vos de esos dos relatos fuertes que siempre están presentes en nuestro país? Lo que yo creo, Y la realidad también. creo en el sueño de Bolívar, creo en el sueño de Artigas, La integración. José de San Martín, la confederación, la Ujú. integración, la patria grande le llamaban ellos. Y en ese sentido no te podés aislar nunca, tenés que estar en contacto con todos los demás pueblos hermanos, Latinoamérica Sí, podríamos decir, inclusive hoy ya se está hablando de la periferia, de las periferias. No solo la de Latinoamérica, sino la conexión o la comunicación entre los países periféricos, es decir, del tercer mundo. Perón le llamó el no, Perón estuvo en la fundación del movimiento de los no alineados. Ahora se llamaba Grupo de los 77 más China también, es decir, estamos integrados y tenemos que seguir estando integrados. El problema acá, el cono sur más fuerte es Brasil y Venezuela, que son los que tienen mayor cantidad de petróleo. Nosotros acá tenemos vaca muerta, pero vaca muerta es fracking. claro. Es lo que inventaron los norteamericanos Norteamericanos. para combatir el petróleo Que la de OPEP. Oriente Medio, claro, y es muy contaminante, es muy destructivo, digamos, de la tierra. Muy contaminante, El fracking. el El fracking. fracking. Bueno, aquí estuvo haciendo una campaña contra el fracking, estuvo
en la Cooperativa Cultural, y después tocó en la Biblioteca Popular Carlos Aguirre, el Negro Aguirre. Sí, de Paraná, Sí. paranaense Negro Aguirre. Exactamente. Famoso Negro Aguirre, un artista. Durante el periodo que estuviste vos en Paraná, Ajá. Marcelo, que estuviste como funcionario allá, Sí, sí, del Ministerio de funcionario Cultura. del Ministerio de Cultura, 2011, en la 2015. biblioteca de la De la provincia, provincia, de la sí. provincia, dije bien, porque hoy lo mencioné antes de que vos llegases. ¿Qué cosas muy buenas experimentaste a escala cultural y social, obviamente, ¿no? Y bueno, lo que es estar al frente de un organismo público, digamos. Epa, se cayó. Cayó el mensaje, por eso lo vamos. Se hizo el vibrador. Ahí está. Bueno, es como conectarte con el Estado, digamos, de Sí, una forma mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí pasas a ser un engranaje del Estado. claro, claro. En este caso no del Estado nacional, sino del Estado provincial. Provincial. Y pasás a ser un engranaje de lo que sería también la cultura que impulsa el Estado Claro. provincial. Tenés Así ahí un que, marco en el que tenés que moverte y hacer las cosas, digamos, claro, que sí, vos sí, querés sí. hacer o que tenés que hacer, que es distinto, por ejemplo, a trabajar con la cooperativa Caballé y Claro, sí, Cuatiá, que sí. es totalmente independiente, Sí, sí, digamos. sí. La cooperativa cultural es una empresa social. Claro, Es una empresa social que que tiene un tiene su consejo, centro cultural, claro, que tiene un consejo de administración que es el que cooperativa va de trabajo y claro, cultural, que, que tiene su consejo de administración y va claro. planteando los lineamientos. Son 6 consejeros, consejeras. Va planteando los lineamientos. Y acá es el Estado provincial el que plantea los lineamientos. En este caso era Uribarri, era el gobernador, y el ministro de Cultura era Pedro Romani. Báez. Ah, Pedro Báez, tiene Claro, razón, Pedro Báez. el ministro de El Cultura, o sea que ministro, tenés sí, ya sí, sí, los sí, dos sí, grandes, sí. digamos. Y después tenías Y el Romani subsecretario, ahí, el secretario de Cultura, que era Romani, Romani. que estaba en la tercera línea. Luego tenías un cuarto que era un subsecretario de Cultura, un compañero allí de Chajarí, un funcionario de Chajarí, y después venían recién los directores. Entonces Que ahí vos tenés estabas una vos. estructura, una línea política y cultural que Mm. tenés que ir respetando de Respetar, cierta forma, qué seguro, sé sí, yo. sí, sí. Pero Bi- también tenés la libertad de poder ir haciendo alguna otra cosita. Bien, ¿cuál fue tu aporte a ese organismo en la Biblioteca de la Provincia de Entre Mm. Ríos? ¿Cuál es el aporte de esa biblioteca y cuál fue tu aporte como Mm. director? Y el aporte de esa biblioteca es ser un reservorio de la literatura y la historia de aquí de la provincia, Sí, principalmente de los autores y las autoras sí, de aquí, ya sea en historia, en literatura, eh, geografía, cultura general. Y el aporte que hicimos desde acá cuando estuvimos, yo creo que fue llevar las voces del interior, que se reconozcan las voces no solamente de los lugares eh, privilegiados de la provincia. Recordemos que tenemos una capital cultural que es Gualeguay, sí, tenemos una capital histórica que es Concepción del Concepción del Uruguay y Uruguay, tenemos la capital política que es Paraná. Paraná. Y medio como que siempre se reparten todo entre esas tres ciudades a nivel literario e histórico. Entonces mi idea y la idea nuestra fue que se vayan escuchando otras voces de otras ciudades. Bueno, acá estuvimos, hice la propuesta de que vaya al homenaje a Linares Cardoso, por ejemplo, Pituco Martínez, Sí, estuvo allá en la Plaza Pancho Ramírez, sí, estuvo Pituco Martínez, fueron artistas de aquí, estuvo Lucía Blanc, escritora, estuvo, bueno, Bernardo Flores, pintor, eh, también fue aquí un acordeonista de acá de la ciudad, Titino, Titino Titino Díaz. Díaz. Estuvo también uno de los hermanos Jalil, allí también. Nosotros hicimos todo lo que fue el encuentro de la caña con ruda, ahí Sí, también intervino Cachomiño de aquí de sí. La Paz. Hicimos 3 encuentros que eran históricos, eh, culturales, con toda la mitología de la caña con ruda. Y fueron Perfecto. 3 encuentros que empezaron, digamos, siendo literarios y terminaron siendo literarios y artísticos y bueno, con 12 litros de caña con ruda No podía que se faltar, podía compartir allí, no podía digamos. faltar.
11 de la mañana con 55 minutitos estamos compartiendo con el docente y cronista Ajá, periodístico Marcelo Faure. está bien. Estamos en instantes finales. Un minutito y medio de música, Maxi, por favor. Estamos compartiendo ahí a un uruguayo, payador uruguayo, quiero ser diputado, es en realidad el título de Diputado. del tema. Después tenía también, a ver qué pasa, señor diputado, de otro canto también, pero en realidad ese totalmente al revés, ¿no? En protesta. Ajá, Pero bueno, no nos va a dar está el bien. tiempo. 11 de la mañana con 57 minutitos. Marcelo, vos una vez me regalaste un libro de Lucas Carrasco, Ajá, sí, sí, sí. controvertido periodista al Sí, al sí. final, ¿no? ¿Qué Tristeza libro? nos causa, ¿no? ¿Qué libro era? No Sí, revisé la verdad, pero me acordé cuando estaba escribiendo las preguntas. sí, sí, sí. ¿Fuiste vos un seguidor del periodista paranaense y escritor Lucas Carrasco? ¿Qué reflexiones haces hoy luego de todas las acusaciones que hubo y bueno, y de la culpabilidad del fallo de 9 años de condena por violación Ajá. con acceso carnal que Eh, empañó toda la sí, eso carrera de estaba, Lucas en realidad él Carrasco? estaba, Que fue parte sí, sí. el panelista de 678. Y sí, por supuesto que hay que condenar cualquier tipo de ese, hay que condenar cualquier tipo de delito que tiene que ver con la integridad sexual, por supuesto, en primera instancia. Pero no por eso a los amigos no se los deja, digamos, tirados. En este caso no fue a la cárcel, pero a un familiar, a un amigo, a cualquier persona, digamos, no se la deja tirada en los momentos difíciles. En ese sentido, hay que asistir. Bueno, acá estoy viendo la buena semilla, digamos. Sí, Entonces, ¿qué hacen las iglesias? ¿Qué hacen sí. los organismos colaborativos, digamos, eh, con la gente que está en situaciones de marginalidad o en situaciones de discriminación? En ese sentido, hay que ser humano en ese sentido y no podés dejarlo, o podés condenar el delito, que hay que condenarlo con todas las letras, pero bueno, después uno es amigo, digamos. Tenemos que Alguna vez ser, nos ha pasado, o amiga. ¿Eh? sí, tenemos que cerrar, Marcelo, 59 minutos de las 11 de la Ujú. mañana. ¿Qué es la vida y la felicidad para vos? La vida y la felicidad. Sí. Ah, miércoles. Y compartir y lograr los sueños. Muchísimas gracias, Marcelo Faure, Mm. docente, cronista periodístico. Estuvimos recontra presionados con el tiempo hoy para la realización de esta entrevista. Parte del ciclo de entrevistas a comunicadores y periodistas locales. Muchísimas Mm. gracias, Marcelo, Dale, y hasta cualquier momento. gracias a vos. Dale. Gracias, gente de la ciudad y gente del campo. Llegamos al final. Ya viene el programa Mensaje de Salvación. Hasta mañana. Nos vamos con música.